impuesto. ¿Ok? Y si comenzamos nuestra guía, ¿quiénes serían los estados en nuestra guía? ¿Ahí? Cada una de las ciudades es un estado. ¿Quién es el estado inicial? Puede ser cualquier ciudad, recuerden, ¿ah? Cualquier ciudad, la ciudad final. En este caso particular dice el estado inicial, como ya que las ciudades son estados, es la ciudad de Arad, buscando la ciudad de Bucarest. La clase pasada lo hicimos con la búsqueda ciegas y encontramos soluciones por amplitud y por profundidad. Ahora vamos a intentar buscar cómo llegar a Bucarest utilizando este criterio de costo uniforme. Pero no vamos a tratar de encontrar la mejor solución, porque la mejor solución sería encontrar todas y evaluar el costo de cada solución y quedarnos con la menor. ¿Sí o no? Queremos más bien trabajar cómo aprovechamos este método para no expandir todo el árbol. ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque estamos diciendo los estados son todas las ciudades. ¿Cuáles son las acciones que se pueden realizar? ¿La definición del estado son todas las ciudades? Sí, todas las ciudades. Cada una de las ciudades, etc. Claro, tú podrías tener el artificio de codificar, ¿no? Es una tablita, Arad de ciudad 1, no sé. Pero finalmente el código representa cada una de las ciudades, ¿no? ¿Qué acciones podemos hacer aquí? Trasladarse de una ciudad a otra siempre y cuando sea adyacente, ¿no? Y aquí la función de costo significa lo siguiente. Usted siempre empieza en un estado inicial, ¿o no? Usted es padre, el árbol, qué sé yo, y en algún momento usted va a estar en un estado de transición N, buscando el estado final. ¿Sí o no? Que podría ser inclusive que nunca pueda llegar a él. ¿No te parece? Pero en tu búsqueda siempre se van expandiendo estados hasta que se llegue al objetivo si hubiera, ¿cierto? Pero estamos en una etapa de transición. No estamos en el estado deseado todavía. Quiere decir que estamos acabamos de expandir un estado N. ¿Estamos de acuerdo? Así se va a llamar ese estado N. La función que se refiere para completar la información para la búsqueda, en este caso informada, por costo uniforme, significa que tú aquí vas a evaluar un numerito. ¿Estamos de acuerdo? Un numerito G. O sea que este estado tiene un numerito asociado, que le llamamos casualmente la función de costo. ¿Y qué significa? Significa el supuesto costo de trasladarse desde el estado inicial hacia este estado N. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que vamos a ir acumulando. De repente este tiene 350, en otro caso puede tener 180. Depende de cómo llego a él. ¿Estamos de acuerdo? Los estados, entonces, las acciones, búsqueda informada. ¿Qué información me vas a dar? El costo de la ruta. ¿Qué significa eso? Que tú expandes un estado y le asocias un numerito, que sería un costo para ti. ¿Qué significa ese costo? El costo de trasladarse del estado inicial al estado N particular. En algún momento vas a llegar al estado final y vas a tener un costo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Ok? Ya está. Comenzamos. Ya tenemos la información, comenzaríamos a buscar. Comenzamos de Arad. Según el mapa, estando en Arad, puedo transicionar a Timisoara, ya que entro en su mapa, también a Serín y también a Sibiu, ¿no? ¿Ok? Y vamos a poner unos numeritos al costado. Lo que estamos comentando, cuando expandimos a Timisoara, ¿es el estado deseado? No. Y le pones el costo. ¿Cuánto es el costo de trasladarse del estado inicial a Timisoara? Está en el mapa, 118. Igual para Sibiu, igual para Serín. ¿Estamos bien? Recuerden que no queremos encontrar la mejor ruta, queremos aliviarnos con el tiempo y la memoria. Entonces aquí vamos a decir que entre los tres estados, con este criterio de costo uniforme, entendiendo que son distancias, vamos a intentar de encontrar una solución por aquel estado que presenta menor costo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería? Creo que usted puedo hacer estas tres acciones, pero ¿no? Ahora no lo voy a hacer ordenadamente como antes, sino más bien lo voy a hacer con el criterio de costo uniforme, o sea, voy a intentar buscar la solución por el de menor costo. Usted va a intentar, ¿no?, explorar el estado de Serín
porque es el de menor costo en esta primera exploración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted decide expandir Serín. Serín, según el mapa, se transiciona hacia Arad, pero cuando intenta hacerlo el sistema dice, pero Arad, chequeo, también pongo una lista de estados expandidos, donde está Arad. No se expandiría Serín Arad, quedaría Oralia nada más. ¿Ok? En Oralia, o sea, está diciendo esto. Por ahora podamos el árbol, miren, y de este arbolito me quedo con una parte. ¿Estamos de acuerdo? Eso le llaman podar el árbol. Entonces, por ahora se queda con esta parte. No significa que usted en algún momento tenga que regresar a explorar nosotros, ¿no? Eso va a depender cómo le va por aquí. ¿Ok? Pero al menos tiene un criterio, oye, para decidir los tres por dónde voy, ¿no? Y si tiene suerte y encuentra solución, vamos a ver cómo nos fue. Esto es lo que está diciendo usted. Pero de Serín no queda otra que ir a Oralia. Y en Oralia, como no es solución, usted tiene que poner un costo. ¿Qué es el costo de Oralia? Sería el costo para trasladarse desde el estado inicial, que es Arad, hasta el estado Oralia. Por eso, como dice tu compañero, en el mapa dice de Serín a Oralia 71. Usted sumaría, ¿no? 146 es el costo de Oralia. No queda otra que expandir Oralia. No puede ser a Serín, porque Serín está en la lista de estados expandidos. La única que queda es Sibiu. Sibiu no es solución, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Vamos a evaluar el costo de Sibiu. ¿Cuánto van hasta el anterior? 146, ¿no? ¿Más cuánto? Más la distancia que hay de Oralia a Sibiu, que es 151. Está en el mapa. Y tenemos el costo de Sibiu. En el ejercicio anterior, el ejercicio de las jarras, había un estado que se mencionaba que en otra parte del árbol, pues en niveles superiores igualitos se podía... Claro, o sea, mejor dicho... No había ningún problema si yo puedo expandir en Oralia, Arad y tenerlo... No, pues, es que supongamos que hay una conexión entre Oralia y Arad. Ahí es donde el sistema dice, ¿puedo ir a Arad? Y el pata dice, como regla sí, pero antes de expandir, ¿qué dice? ¿Pero el estado de Arad estará en la lista de estados expandidos? Sí, y ya no expande por eso. No, pero el ejercicio que hacíamos con lo de la jarra había estado con potencia, como es otro nivel, crea otra fila de memoria. Pero acá no estamos buscando no estamos usando esa búsqueda, es por amplitud o por profundidad. Allí no estamos escogiendo un criterio para decir por acá primero y por acá después. En cambio acá sí, aquí estamos diciendo, ojalá, si intento por allá, ojalá encuentre una solución, bacán, ahorra el tiempo. Oye, ¿qué tan buena es? Bueno, yo creo que es más o menos. ¿Está bien? Con el criterio que usa, todo depende del criterio. Sibiu entonces tiene un costo, 2.97 significa el costo de trasladarse del estado inicial, en este caso Arad, a Sibiu. En Sibiu tengo dos alternativas, ¿no? Porque la tercera, que es Arad, ya está en la lista de estados expandidos. La cuarta, que es Oralia, también está en la lista de estados expandidos, ¿o no? Me quedan dos. Entre esas dos, debo tomar una decisión, ¿o no? Ya está. Dice Reinicú, ¿y qué hago en Reinicú? Como no es el objetivo, evalúo el costo. Le tengo que sumar de 2.97 la distancia entre Sibiu y Reinicú, que dice que es 80, está en el mapa. No es el objetivo, bacán. Expando también el otro posibilidades, Fadarás. ¿Es el objetivo? No, porque el objetivo es Bucarest. Y evalúo su costo. 2.97 igual porque vengo de Sibiu y le agrego la distancia entre Sibiu y Fadarás, que según el mapa es 9.9.